En la República Dominicana, si pasáramos un balance a lo que generó el COVID en muerte y la situación de la violencia en la República Dominicana, entendemos o entenderíamos que la República Dominicana sigue permanentemente en una emergencia, sigue como si estuviéramos en tiempo de COVID. ¿Por qué Paradigma Legal trae esto en este enfoque? Esta semana la Oficina Nacional de Estadística estableció en una publicación oficial que en accidentes de una u otra naturaleza y hechos violentos, durante el año 2024 fallecieron 4.700 personas. El COVID, que no solamente estuvo en el año 2020, sino que estuvo o se mantuvo aún con diferencia, pero tuvo más de un año teniendo y creando consecuencias de muerte en muchas personas. En ese lapso de tiempo de la emergencia del COVID, tuvimos documentado 4.328 personas fallecidas producto del COVID. Si esas dos informaciones no suscitan una similitud y que el alcance de la violencia lleva un número de más de 400 personas, para ser específico, 472 personas más que la muerte por COVID, por un periodo más largo que el fallecimiento. Y a esas 4.700 personas le agregamos las 600 denuncias por violación sexual que se registraron durante el 2024, nosotros tenemos que llegar a una conclusión de que vivimos en una emergencia o solamente hay emergencia o pandemia, digamos de esta manera, o pandemia cuando la decreta o la declara otro país. Y no tenemos propiamente República Dominicana una pandemia que supera la pandemia mundial del COVID-19. Todo ese componente nos relata a nosotros que en el escenario de la convivencia dominicana hay situaciones que están agravando la comunidad y la posibilidad de la vida. 4.700 más 600 son 5.300. De manera que esas 600 personas no son víctimas de muerte, pero sí son víctimas de trauma, son víctimas de violencia, son víctimas de situaciones que van a perdurar con ellos porque se van a asociar, a ellos se asocia un trauma permanente o una condición postraumática, que estamos en el mismo escenario, en el mismo camino. Entonces, las autoridades, con esos números, se han mostrado muy ambivalentes desde la perspectiva de tener una iniciativa que pudiera dar al traste con soluciones que disminuyan esa pandemia no declarada que tenemos en República Dominicana. Pero más aún, que veamos que dentro de ese escenario
y se pueden buscar los datos, la distribución de los datos de esos 4.700 personas fallecidas, se pueden buscar los datos en cada segmento y ustedes van a encontrar cómo la salud mental en los escenarios de la violencia es el repunte básico a evaluar. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier perfil de asociación, vamos a encontrar eso. Porque esa violencia que se suscita aquí de manera estructurada, hablo a partir de que interviene el Estado como parte de una estructura de violencia, está creando condiciones que están afectando de manera directa e indirecta a la población. Si los accidentes de tránsito, para poner un caso, no tienen una implicación de salud mental, al margen de todo, también de mucha imprudencia y de no respetar la ley. Porque aquí, a pleno sol del día, usted puede encontrarse con una gente en vía contraria en una avenida importante en la ciudad de Santo Domingo. En vía contraria. Eso lo he visto cantidades inmensas veces he podido observar eso. Y eso transcurre con toda la normalidad. Y esos son los hechos que originan esa constancia de fallecimiento, ese elemento de número, 4.700 personas en salud mental, en el tránsito, en el control emocional de la persona, poder controlarse y no permitir que en todo ese escenario quien dirija sus acciones sea ese cerebro primitivo que arropa todo una concentración de violencia, dadas las características de sobrevivencia a que está encarnado ese cerebro primitivo. Esas condiciones, si aquí estuviéramos y aperturáramos la idea de que la psicología y la salud mental son necesarias, pues es probable y quizá la sociedad estuviera exigiendo que con ese dinero que se le está quitando a los corruptos, ese dinero que está retornando al Estado, al erario, pues que se coordinara un incremento en salud mental, no solamente en hospitales, sino que haya un mecanismo que pudiera facilitar la operatividad de la interconexión de la salud mental con los requerimientos del pueblo y que por vía de consecuencia la gente tenga acceso a la salud mental, a participar de las soluciones que en materia de salud mental demanda la población. Ahí tenemos una ley sometida recientemente. Hay como 6 leyes en el Congreso debatiéndose en el concepto de salud mental. Pero hay un elemento. Esa ley la sometió el ministro de Salud Pública. El ministro de Salud Pública, conforme y dadas las características de nuestra Constitución, no tiene capacidad legal para someter esa ley al Congreso. El procedimiento, porque el artículo 28 establece bien quién es el jefe de la administración pública. Y por vía de consecuencia de todas las situaciones legales que como esa tenga el Estado o el gobierno, el presidente
que representa el gobierno, en este caso Luis Abinader, esa ley debió de haber subido a la consultoría jurídica para que le sea entregada al presidente de la República y luego el presidente somete esa ley al Congreso. ¿Qué resulta? A los hechos recientes, lo voy solamente a considerar, hay uno que sucedió muy reciente y es una ley me parece que, bueno, del año 2019, la ley de fuerza pública en República Dominicana. La acaba de declarar inconstitucional el Tribunal Constitucional. Hay que recordar la ley del DNI, la ley 124, que fue declarada inconstitucional. Hay que recordar en una de las fases de discusión del Código Penal cómo también se declaró inconstitucional. Entonces, una ley que comienza bajo el esquema de una autoridad que no tiene la competencia, pero que apoderó a otra instancia del Estado, entiéndase, poder legislativo, ahorita, si esa ley tiene efecto, va a ser declarada inconstitucional por el procedimiento de apoderamiento, porque si buscamos el artículo 96 de la Constitución, expresamente dice quiénes tienen esa prerrogativa, y se la voy a recordar. La tienen los senadores y diputados y diputadas y senadoras, y la tiene el presidente de la República, en términos genéricos. En materia legal, la tiene la Suprema Corte de Justicia, y en materia electoral, la Junta Central Electoral. Esos son los 4 elementos constitucionales que abroga la ley, porque el presidente de la República es el jefe de la administración pública y ningún funcionario está en capacidad de coger y llevar una ley al Congreso cuando las leyes tienen un procedimiento institucional, constitucional. Nadie se ha referido al tema, pero luego los abogados llegarán al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dará una respuesta a esa situación. Esos son los escenarios de nuestra situación. ¿Por qué he querido hablar de esto? Porque el tema de la salud mental no requiere es necesario, pero no requiere, porque ahora se está llevando a cabo un proceso de modificación de una ley que está vigente de 2006, la 1206. Pero esa ley nunca la han puesto en práctica. Por ejemplo, el Viceministerio de Educación, de Salud Mental, ¿está vigente? No. Los que tengan interés en el tema de salud mental, vayan a ver qué es lo que dirige la salud mental a nivel institucional, dense una vuelta y vean la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública para que se den cuenta cómo es y por qué estamos como estamos en términos de salud mental y por qué los números nos están reflejando una situación fuera de los controles. ¿O es que esas 4.700 muertes no tienen que ver con salud mental? Esas 600 denuncias de violaciones no tienen que saber de salud mental. Si no es así la situación, yo retiro el contenido de lo que estoy diciendo. Y que sigan por sus canales correspondientes la situación que hemos hablado, pero en nuestro juicio, en nuestro criterio, el hecho de la ausencia de una política pública de salud mental es el elemento clave de todo ese detonante y de toda esa estadística que tenemos
en el día de hoy con una gran lamentación y con una superación de lo que fueron los fallecimientos del COVID frente al fallecimiento o a los fallecimientos en cualquier año que aquí se pueda llevar a cabo y expresarlo en estadística, fundamentada en lo que el propio Estado pone a disposición de la población. Señores, Paradigma Legal llega a su parte final. Recordarle a ustedes que se suscriban, que compartan esta información para que esta información le llegue a otra persona y que podamos construir una comunidad más grande para llevar temas de esta categoría a ustedes. Recordarle que esto es Paradigma Legal. Gracias.